Crecida del río Uribante generó inundaciones en zonas productivas de Barinas. Prevén significativa reducción de rendimientos en cultivos para 2050 producto del cambio climático. Productores y gobierno local del sur del lago en alerta ante filtración de muros de contención ante las fuertes lluvias. Canasta alimentaria de Maracaibo se ubicó en $462 en el mes de junio. Precio del maíz cayó a su nivel más bajo en 4 años. Feliz y bendecido miércoles para todos. Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias del Agro, donde abordaremos las informaciones más importantes del sector dentro y fuera de nuestras fronteras. Comenzamos. Las lluvias continúan causando estragos en cultivos y la vialidad en el occidente de Venezuela. En el estado Barinas, las fuertes precipitaciones registradas en los últimos días causaron afectaciones en los municipios Bolívar, Pedraza y Andrés Eloy Blanco. Veamos. Al menos unas 400 familias se resultaron afectadas por las lluvias en el municipio Andrés Eloy Blanco del estado Barinas, como consecuencia del aumento del nivel del río Uribante, que a su vez generó el colapso de un puente en la zona. Los habitantes de la población de Santa Cruz de Huacas reportaron que en los últimos días el caudal de este afluente creció a niveles nunca antes vistos en esta jurisdicción colindante con el estado Apure. Por su parte, productores del sector Trapichito informaron a medios locales que la situación ha generado preocupación y zozobra en el sector, donde la mayoría se dedica a la actividad ganadera. Reportan que el 50% de la finca permanece inundada y el ganado quedó sin espacios para pastorear. Se conoció también que los pastizales sembrados están bajo las aguas, entre 1 y 3 metros de profundidad aproximadamente. Para Noticias del Agro, Taitir Calderón. En otras noticias, el impacto del cambio climático sobre las áreas de siembra en Venezuela plantea la necesidad de establecer de manera urgente planes integrales y efectivos que aumenten la tolerancia de los cultivos a un clima de temperaturas más elevadas. Así lo sostiene el investigador y consultor en ecohidrología Oscar Silva. Taitir Calderón con los detalles. El profesor de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela sostiene que de acuerdo a las investigaciones recientes para la década de 2050 habrá significativas reducciones del rendimiento en cultivos emblemáticos como el maíz y otros emergentes como la soya debido al aumento de las temperaturas y disminución de los periodos de humedad. Agregó que las oscilaciones climáticas afectan los cultivos y hacen necesario que los productores reciban información oportuna ante diversos factores de riesgo. Entendamos que la principal limitación o efecto de estas oscilaciones y de cambio climático en cuanto a los cultivos es por exceso de temperatura que perjudica el desarrollo de los cultivos en sus cambios de fase y los déficits de humedad que obviamente causan sequías en el cultivo. Pero cuando se combinan estos factores de diversa manera, estos elementos climáticos de diversa manera, se puede promover otras cosas, por ejemplo, como los ataques de hongo, ataques de insectos, inundaciones, por lo que causa déficit de oxígeno en las plantas y disminuye también el crecimiento y el rendimiento, y una situación multifactorial que puede ser relativamente compleja. El especialista expuso algunas estrategias o prácticas que podrían implementarse para mitigar los efectos del cambio climático en la agricultura venezolana. Para ciertos cultivos, obviamente, va a haber que recurrir a riego. Por ejemplo, a lo mejor sea necesario que el maíz para semilla que se produce en el país se deje de producir absolutamente en secano. Es decir, que no solamente aproveche el agua de las lluvias, sino que se incorpore cierto tipo de riego complementario. Asimismo, indicó que actualmente se prueban estrategias basadas en la fecha de siembra a nivel de campo, mientras que las prácticas para la protección de la tierra también resultan útiles para esta adaptación. Para Noticias del Agro, Taitir Calderón. Cambiamos de tema porque el director de hortalizas de FEDEAGRO, José Luis Guillén, aseguró que están trabajando para garantizar la disponibilidad de cebolla en el país, pese a las dificultades generadas por la temporada de lluvias. Guillén detalló que este rubro fue uno de los más afectados por el incremento de los costos de producción, lo que generó un descenso en los niveles de siembra. El rubro como la cebolla es un rubro que tenía prácticamente ya más de 3 años de que incluso no daba ni los costos de producción para los productores, y pues de hecho pues los productores dejaron de sembrar un poco ese rubro, y pues esa es la falla que hay hoy en día. Pero a su vez pues cabe recalcar o destacar que ahorita se produce solo cebolla en lo que es en los estados
andinos, ya que los estados llaneros pues no producen cebolla por esta temporada de invierno, ya que las tierras pues se inundan. Sin embargo, el director de Fedeagro indicó que ante el incremento en los precios de la hortaliza, los agricultores han retomado su siembra y esperan garantizar su disponibilidad para el resto del año. A pesar de todas las dificultades que se viven en el campo, en el caso del eje andino, que es donde se produce más del 70-75% de las hortalizas que se consumen en el país, pues los productores seguimos apostando a la siembra, no solo de papa, no solo de cebolla, no solo de zanahoria, de todos los rubros para que no le falte esa hortaliza, ese plato de cada venezolano. Guillén subrayó la labor de los agricultores venezolanos que realizan sus actividades agroproductivas con financiamiento propio para garantizar el abastecimiento de alimentos. El precio del maíz registró una caída de 4,2% en la bolsa de Chicago. El contrato de septiembre cayó de 161,61 a 154,82 dólares por tonelada. Este es, según operadores del mercado, el valor más bajo desde el año 2020. Los analistas vinculan esta caída del precio con el buen estado de los cultivos estadounidenses, algo que hace presagiar al mercado una buena cosecha en el ciclo 2024-2025. Los operadores prevén que el paso del huracán Beryl deje humedad en las principales regiones productoras de la nación norteamericana. Estas lluvias llegan en un momento clave del arranque de los cultivos de verano junto con el avance a todo ritmo de la cosecha de trigo. La influencia bajista en la cotización del grano se enmarca en las previsiones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en junio pasado, cuando anunciaba una superficie de 37,2 millones de hectáreas, por encima de los 36,44 millones estimados por ese mismo organismo en marzo y de los 36,56 millones previstos por los privados. Por otra parte, los administradores de los grandes fondos de inversión en Chicago informaron que liquidaron contratos debido al mal reporte semanal de exportaciones que la cartera agropecuaria publicó el pasado viernes, donde reportó negocios con maíz estadounidense 2023-2024 por 357.200 toneladas, por debajo de las 542.200 toneladas del informe anterior. El Fondo Monetario Internacional proyecta una inflación interanual para Venezuela de 160% durante 2024. Veamos. La cifra planteada por el Fondo Monetario Internacional representa una ligera reducción frente a la proyección establecida para el 2023, cuando estimaba una inflación de 190%. Según el informe publicado por el fondo, Venezuela lidera la lista, seguido por Argentina, cuya proyección es de 149,4%. El Fondo Monetario Internacional destacó que los números están cediendo en toda la región y seguirán descendiendo en 2024 gracias a las tendencias de desinflación a escala mundial. Por su parte, el Banco Central de Venezuela señaló recientemente que la inflación acumulada a nivel nacional en los primeros 6 meses fue de 8,9%, la más baja para el mismo periodo desde 2012. La máxima entidad financiera nacional también indicó que para el mes de junio se registra una cifra inflacionaria de 1%, la más baja para ese mes en 39 años y en casi 12 años para cualquier mes. Momento de hacer nuestra primera pausa, pero antes les recordamos que estamos presentes en redes sociales, en Instagram @agrotendencia y en nuestro canal de YouTube Agrotendencia TV, donde puede ver esta y todas las emisiones de Noticias del Agro. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Noticias del Agro y a continuación revisamos las noticias que se generan en las regiones de nuestro país. Productores del sur del lago en el estado Zulia trabajan junto a la municipalidad en el reforzamiento de los muros de contención de algunos ríos ante las intensas precipitaciones de los últimos días. Durante las últimas semanas, la preocupación se ha incrementado en los habitantes y los productores del municipio Catatumbo, uno de los que conforman el eje sur del lago de la región zuliana. Esto debido a una filtración en el muro de Jota del río Catatumbo a la altura del sector Los Gavilanes. El muro se encuentra en estado crítico debido a que el nivel de agua del caudal superó su altura aproximadamente 10 metros. Ante esta situación, la alcaldía movilizó maquinaria al lugar, junto a algunos agropecuarios para continuar los trabajos de reforzamiento y así evitar la ruptura del mismo río abajo. El Cuerpo de Bomberos, Protección Civil Municipal y autoridades locales emitieron una alerta sobre la delicada situación en la que se encuentra este punto de contención, que se replica también en el área conocida como Los Guasimales. El presidente de Fegalago, Onésimo Prado, destacó la necesidad y urgencia de atender junto a los diferentes niveles de gobierno los problemas que se presentan en estas zonas con los principales afluentes. Desde Fegalago hemos hecho el llamado a que sean dragados esos ríos para que puedan drenar rápidamente y por supuesto esas tierras no sean inundadas. Vamos a hablar en el sur del lago, que es donde mayormente hemos tenido problemas de inundaciones. Hasta el día de ayer el tema boquete del río
del 43, kilómetro 43, en el río Zulia. Hasta el día de ayer el boquete estaba tapado, ¿ok? Las aguas del río Zulia están caminando por su cauce normal y, por supuesto, con mucha presión, ya que hay bastante agua y, bueno, le pedimos a Dios que esos trabajos funcionen, sigan funcionando y que la cantidad de agua no sea exagerada para evitar una posible inundación. Habitantes del sur del lago aseguran que de ceder los muros de contención fracturados actualmente, el agua podría llegar hasta la localidad de Santa Bárbara, en el municipio Colón, donde han acondicionado las bombas de achique y realizado la limpieza de caños para evitar inconvenientes ante alguna vaguada o situación de lluvia intensa. Reportó para Agrotendencia Lucía Urdaneta. Ahora nos vamos al estado Aragua, donde la Asociación Venezolana de la Industria de Salud Animal anunció la convocatoria de la Expo Avisa 2024, que se llevará a cabo en el mes de noviembre. Veamos. El Hotel Pipo Internacional será el lugar de encuentro de la industria de la salud animal, con foros, conferencias, exposiciones y diversas actividades. Un evento que tiene por objeto no solamente ser la plataforma comercial de las empresas más importantes del sector de la industria farmacéutica veterinaria, también del sector agroalimentario, sino que también será un evento en el cual existirán ciclos de charlas para la actualización o ciclos de conferencias para la actualización de los profesionales, dirigida principalmente a veterinarios y profesiones afines. Para este año se estima superar el número de participantes de la edición pasada, ya que faltando algunos meses ya hay mucha disposición de las distintas empresas. Más de 59 empresas, o sea, superar el número de 59 empresas que tuvimos en la primera edición. Yo creo que eso va a ser muy, muy pronto porque todavía faltando algunos meses, pues ya tenemos 50 empresas y sus marcas participando. Este será un espacio para el encuentro gremial, tomando en cuenta que la salud animal debe ser la principal bandera de la industria agroalimentaria. Aquí hablaremos de la realidad y la potencialidad productiva del sector agroalimentario e incluso se va a ampliar con la presencia de las federaciones del sector industria manufacturera del país, como es Conindustria y Fedecámara. La directora ejecutiva de esta asociación aseguró que para esta edición hay muchas sorpresas tanto para los participantes como para la comunidad en general. Momento de establecer una nueva pausa y al regreso conoceremos las informaciones que llegan fuera de nuestras fronteras. No se aparte, esto es Noticias del Agro por Agrotendencia. Estamos de regreso y a esta hora revisamos las informaciones que se generan fuera de nuestras fronteras. Comenzamos en Colombia, donde el gobierno informó que inició una investigación a las importaciones de leche en polvo provenientes de Estados Unidos. Desde el Ejecutivo del país neogranadino afirman que la importación desde la nación norteamericana ha agudizado la crisis en el sector lechero local. Según datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, las importaciones de leche en polvo han aumentado un 862% entre los años 2012 y 2023. Sostienen que, contrario a ese crecimiento foráneo, la producción colombiana solo ha aumentado 8,8% durante el mismo periodo. Desde Asoleche aseguran que ven con preocupación el panorama actual. Argumentan que el mercado de la leche y sus derivados se ha visto fuertemente afectado en los últimos meses. Enumeran, entre otros inconvenientes, la capacidad adquisitiva de los colombianos. En el 2022, el consumo disminuyó un 9%, en el 2023 un 6%, y si bien el 2024 arrancó con una tendencia al alza, es realmente todavía muy discreta. Desde la entidad gremial sostienen que una medida viable para atender esta crisis es incentivar el consumo de lácteos. Ante esta escasez de recursos, el consumidor ya no puede incluir los mismos productos en su canasta familiar y cuando los incluye lo tiene que hacer con una frecuencia cada vez más espaciada. Esto ha hecho que el consumo de unos alimentos tan importantes para la nutrición y el bienestar de los colombianos, como son la leche, los quesos, los yogures, en fin, los derivados lácteos, se haya disminuido sensiblemente. Colombia enfrenta actualmente esta crisis en el sector lácteo. Sin embargo, el país debe prepararse para el 2026, año en el que la leche en polvo proveniente de Estados Unidos podrá ingresar sin aranceles.
La Asamblea Nacional de Ecuador se encuentra discutiendo una ley de protección animal que ha levantado críticas desde los distintos rubros productivos. Noticias del Agro consultó la opinión de un experto y esto fue lo que nos comentó. A juicio de Rodrigo Gómez de la Torre, la ley busca un cambio sociocultural en Ecuador. Según su declaración, en el texto legal se equiparan los derechos de los humanos con los de los animales. Al haber un interés superior del animal, obviamente el humano quedaría no solamente equiparado en derechos, sino relegado a un segundo plano. Porque creo que es importante reconocer primeramente la parte dogmática de la ley, misma situación que se está tratando en una ley casi idéntica en Argentina, igual de disparatada. El experto recalcó que la ley tiene origen en una sentencia de la Corte Constitucional de Ecuador. En dicha sentencia se indica que la ley se debe construir de manera participativa, un aspecto que según Gómez de la Torre no se cumplió. La Defensoría del Pueblo de Ecuador llama a unas 40 organizaciones animalistas y construye prácticamente solo con ellos. La Defensoría, siendo una entidad pública, no llamó a los actores privados para construir la ley, tampoco llamó a las organizaciones públicas a participar en la construcción, ni a los entes rectores como Ministerio de Ambiente para animales silvestres, Ministerio de Agricultura para todo lo que tiene que ver con producción, trabajo y demás. Según el asesor, este reglamento perjudica a diversos sectores productores del Ecuador y por consiguiente encarece el precio de los alimentos. Entonces encareces al consumidor final por 3 veces. Te prohíbe exponer los animales, los cuerpos de los animales para venta, crudos o cocinados. La gente de a pie, a quienes más afectaría esto, porque les mata su actividad, porque le encarece más aún la vida y porque atenta contra las costumbres y tradiciones permanentes que tenemos en el Ecuador. Es realmente lo que he escuchado estos últimos días y creo que la define muy bien. Es una ley que en nombre de los animales atenta contra los humanos. Pese a las advertencias, el también productor ganadero advirtió que no cree que la ley sea aprobada en el legislativo ecuatoriano. Para Noticias del Agro reportó Inel Rodríguez. En conversación exclusiva con Noticias del Agro, el ministro de Agricultura y Ganadería de Paraguay, Carlos Jiménez, se refirió a la actualidad ganadera de su país y cómo el estatus sanitario abre los mercados internacionales. Veamos. El ministro se refirió a la denuncia hecha por el gremio ganadero paraguayo respecto de la presunta concentración en el sector frigorífico y los precios bajos. Esa es una situación que venimos atravesando en Paraguay por un buen tiempo. Es algo que no es coyuntural. Como que Paraguay nosotros tenemos esa libertad, no podemos interferir en los precios, pero sí buscar los espacios de diálogo para que puedan entender que el productor pecuario está trabajando a pérdida un buen tiempo. Necesitamos esa apertura y esa conversación que ya se va a dar seguramente estos días. El jefe de la cartera agrícola de Paraguay resaltó el buen momento exportador que vive el sector ganadero. Recordemos que el país logró ingresar este año a Estados Unidos luego de 25 años. La apertura de los Estados Unidos y Canadá realmente es un aliciente para todos nosotros. Eso nos da la garantía de que Paraguay está afianzado en el aspecto sanitario que nos permita conquistar el mercado. Estamos dialogando en mercados muy importantes que nos pueda dar más volumen en la comercialización y que eso pueda de repente de alguna u otra manera aumentar nuestro precio, porque eso es lo que buscamos. En ese sentido, el ministro adelantó los mercados en los que Paraguay busca ingresar. Está muy avanzada la conversación con Corea, también con México, que está en un proceso administrativo, burocrático que es bastante tedioso, es largo, pero yo creo que es cuestión de que lo podamos avanzar sin ningún tropiezo y en corto tiempo podamos lograr la apertura de esos mercados también. El funcionario detalló que un porcentaje de la carne que se está comercializando en Estados Unidos y Canadá va para la industrialización. Sin embargo, el ministro destacó que la carne paraguaya tiene la calidad para competir en mercados exigentes. Para Noticias del Agro reportó Inel Rodríguez. Argentina avanzó en un nuevo plan de acción agrícola con Beijing que apunta a generar mayor nivel de exportaciones de granos a China. Veamos.
El acuerdo fue alcanzado tras una visita del secretario de Agricultura Fernando Vilella a China, donde se avanzó en un plan clave para el mercado agrícola argentino que estiman rinda frutos en lo inmediato para las arcas del Estado. El plan contempla mayor flexibilidad aduanera, apertura sanitaria y un aumento de la variedad de productos que los agricultores argentinos podrán enviar al gigante asiático. La visita de Vilella forma parte de una estrategia de Argentina de acercamientos con China que culminará a fin de año con el viaje del presidente Javier Milei a ese país para encontrarse con su par, Xi Jinping. Según indicaron en la Secretaría de Agricultura, la reunión sirvió para lograr destrabar políticamente la agenda de apertura sanitaria pendiente y la habilitación de establecimientos cárnicos. Para Noticias del Agro, Taitir Calderón. De esta forma llegamos al final de nuestra emisión diaria de Noticias del Agro. Soy Jessica Alaimo y como siempre fue un placer acompañarlos. También aprovecho de recordarles que pueden mantenerse conectados con las informaciones en Instagram @agrotendencia y en nuestro canal de YouTube Agrotendencia TV. Será hasta mañana.